¿Te has dado cuenta de que mientras más hablas, menos te escuchan? Descubre por qué los verdaderamente poderosos dominan el arte del silencio y cómo puedes convertir cada palabra no dicha en un arma estratégica. No olviden suscribirse al canal. Denle like si esta clase valió la pena. Comenten desde dónde nos ven, su ciudad y país, y si captaron el juego del poder. Vamos con el contenido. Estás en una cena elegante rodeado de gente influyente. El tequila reposado brilla en las copas. Las palabras cortan como navajas bajo sonrisas educadas. Alguien, borracho de su propio ego, empieza a soltar secretos, planes a medio coser, opiniones crudas sobre los presentes, debilidades que juró guardar. Tú observas en silencio. Las miradas se cruzan, mensajes invisibles se intercambian. Al día siguiente, el que habló de más despierta sin el puesto que tenía, sin los aliados que creía seguros. Su error no fue la ambición ni la astucia, fue no saber cerrar la boca. ¿Por qué entonces los verdaderamente poderosos parecen maestros del silencio? El paradoxo de la palabra, vivimos una ironía brutal. Nunca hemos hablado tanto y nunca hemos sido tan débiles. Las redes sociales nos empujan a vomitar opiniones, a exponer nuestras heridas por likes fugaces, a confundir visibilidad con poder. Pero fíjate en los que realmente mandan, los estrategas, los que mueven los hilos desde las sombras. No hacen discursos encendidos en X, no se explican, no se justifican, actúan. Y cuando hablan, cada palabra es un movimiento de ajedrez. Hablar de más no es solo un mal hábito, es una enfermedad de la impotencia. La psicología de la autodestrucción verbal. Carl Jung diría que la necesidad de hablar viene de la sombra, esa parte de nosotros que ansia reconocimiento, que le teme al vacío del anonimato. Nietzsche se burlaría de nuestra obsesión por la verdad, esa idea ingenua de que ser transparente es una virtud, cuando en realidad es una trampa. Maquiavel, por supuesto, ya lo sabía. El que intenta ser bueno todo el tiempo está condenado a caer entre los muchos que no lo son. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has pillado explicando de más, justificándote con quien no te lo pidió, mostrando cartas que debías guardar? La ilusión de la conexión. Las redes sociales crearon un mito tramposo. Compartir es ser auténtico, y ser auténtico es ser fuerte. Pero abrir tu alma a desconocidos no te hace noble, te hace predecible. Schopenhauer ya lo advirtió. El que no tiene orgullo suficiente para valorar sus cualidades, tendrá el vicio astuto de hablar siempre de sus defectos. Tú publicas tus fracasos, tus inseguridades, esperando empatía. ¿Qué recibes? Un like, un comentario vacío, y en el fondo, notas mentales de quienes ahora saben cómo manipularte. La pregunta que nadie hace, ¿qué pierdes cuando hablas de más? El poder del misterio. Lo que dices pierde magia. Lo que callas domina la imaginación de los demás. Ventaja estratégica. Tus intenciones expuestas son blancos fáciles. Respeto. Las palabras baratas devalúan las pocas que valen oro. Y aún así sigues hablando. ¿Por qué? El silencio de los fuertes. Mira a los depredadores en la naturaleza. No rugen antes de atacar, no avisan. No negocian, actúan. En la política, los negocios, incluso en las relaciones personales, los que tienen poder de verdad siguen esa regla. No necesitan probar nada. Simplemente son, ¿quieres que te escuchen o que te teman? ¿Quieres likes o respeto? La respuesta está en lo que no dices. Próxima parada. Las raíces del ruido inútil. ¿Por qué somos tan charlatanes? ¿Qué nos lleva a cambiar el poder del silencio por la ilusión del reconocimiento? La respuesta está en una red de miedos ancestrales, trampas sociales y una verdad sobre el control que pocos quieren enfrentar. La tiranía de la transparencia. Vivimos en la era de la confesión obligatoria. Redes sociales, la cultura corporativa de feedback constante, la presión por ser auténticos. Todo nos empuja a creer que el silencio es sospechoso, que guardar algo es ser falso. Pero esa exigencia de transparencia total no es libertad, es control. Foucault ya lo vio venir en Vigilar y Castigar. La sociedad moderna no necesita cadenas físicas. Basta con convencernos de que nos expongamos por voluntad propia.
Cada tweet, cada historia, cada desahogo es una jaula que construimos nosotros mismos. ¿Por qué hablamos de más? La trampa evolutiva. Dos instintos primitivos nos condenan a la charlatanería. El miedo a quedar fuera. Nuestro cerebro tribal cree que si no te ven, te olvidan. En redes, esto se traduce en postear para existir. Pero la atención barata no es poder, es dependencia. La ilusión de control. Hablar nos hace sentir que dominamos la narrativa. Los psicólogos lo llaman sesgo de verbalización. Creemos que explicar algo lo hace más real, más nuestro. Pero en la práctica los que tienen poder rara vez se explican. El silencio como arma filosófica. Schopenhauer. El silencio es la mejor respuesta a la estupidez. Quien habla poco no le da armas a sus enemigos. Sun Tzu. Sé sutil hasta el punto del silencio. La información es poder. Quien la regala pierde ventaja. Jung. Lo que niegas te controla. Lo que aceptas te transforma. Hablar de más suele ser un intento de convencernos a nosotros mismos. El fuerte no necesita esa validación. La neuroquímica de la charla inútil, cada like, cada comentario, cada totalmente, dispara dopamina, como si fueras un ratón presionando una palanca sin sentido. El efecto Zuckerberg. Las plataformas están diseñadas para explotar nuestro vicio por la validación social. Mientras más hablas, más predecible te vuelves. Y la previsibilidad es lo opuesto al poder. El paradoxo de la intimidad digital. Entre más compartes, menos misterio queda. Y sin misterio, no hay fascinación. El precio oculto de hablar de más. Pérdida de autoridad. Las palabras sobrantes diluyen el impacto de las que importan. Churchill no hablaba cada semana. Exposición de debilidades, cada inseguridad que revelas es una palanca que otros pueden usar contra ti. Como decía Maquiavel, si tu enemigo no conoce tus puntos débiles, no puede explotarlos. Dependencia emocional. Quien necesita ser escuchado, necesita aprobación. Y quien necesita aprobación no manda. Lo que los poderosos saben y tú no, hay una razón por la que los CEOs, estrategas y líderes efectivos hablan poco. El principio de la escasez. Verbal. Cuando reduces tus palabras, cada una pesa más. Steve Jobs no hacía lives diarias explicando. Apple. El poder de lo no dicho. El silencio obliga a los demás a llenar los huecos. Y quien controla la imaginación, controla el juego. La economía de la atención. Quien habla de más, se vuelve ruido de fondo. Quien habla poco, se convierte en evento. Las consecuencias invisibles, pero ¿qué pasa cuando esta obsesión por hablar se cuela en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo destruye relaciones, carreras y hasta tu percepción de quién eres? La respuesta está en cómo las palabras de más crean realidades más pequeñas. El efecto Dunning-Kruger de la charla. ¿Has notado que los más ineptos suelen ser los más parlanchines? Hay un fenómeno psicológico en juego. Mientras menos sabe alguien, más confiado habla. El exceso de palabras es una cortina de humo para tapar la mediocridad. En cambio, los verdaderos expertos dudan, no por inseguridad, sino porque entienden la complejidad de las cosas. En redes, esto se ha vuelto una enfermedad. La presión por opiniones instantáneas. Premia la estupidez confiada y castiga la sabiduría callada. El resultado, un mundo donde los tontos dominan la conversación solo porque hablan primero, más fuerte y más seguido. La dilución del yo digital. Cada tweet, cada historia, cada post fragmenta tu identidad en pedacitos para el consumo de otros. Jean Baudrillard predijo esta hiperrealidad donde nuestras personas en línea se vuelven más reales que nuestro yo verdadero. Lo que empezó como autoexpresión se convirtió en autodestrucción. Ya no eres una persona, eres un montón de reacciones, un perfil moldeado por likes. Y lo peor, entre más hablas o posteas, más pequeño se hace tu mundo. Los algoritmos te devuelven tus propias palabras, encerrándote en una cárcel de espejos donde solo escuchas ecos de ti mismo. La pérdida de la ventaja informacional. En la economía del conocimiento, la información es oro. Cuando revelas tus pensamientos, estrategias u opiniones gratis, estás regalando tu poder.
Piénsalo, el colega que cuenta todos sus planes personales y luego se pregunta por qué nunca lo ascienden. El emprendedor que presume sus tácticas en LinkedIn y luego se sorprende cuando la competencia lo copia. El político que tuitea sus estrategias y no entiende por qué la oposición siempre va un paso adelante. Robert Greene lo dice claro. El poder es, en gran parte, una ilusión, y la ilusión más peligrosa es creer que ya lo tienes. Hablar de más es la forma más rápida de perder esa ilusión. La corrosión de la autoridad compara dos líderes. Uno habla todo el tiempo, explica cada decisión, justifica cada acción. El otro comunica poco, actúa sin anunciar, deja que los resultados hablen. ¿Cuál impone más respeto? La autoridad nace del misterio. Explicarte de más es pedir permiso en vez de tomar el control. Justificarte constantemente enseña a otros a dudar de tu liderazgo. El círculo vicioso de la validación. Hablar de más no se trata de comunicar, se trata de buscar aprobación. Cada vez que compartes una opinión y te dan likes, tu cerebro registra: esto me dio validación, debo seguir. Pero es una trampa evolutiva. Nuestro cerebro no está diseñado para el feedback instantáneo de las redes. El resultado: te vuelves adicto a la aprobación ajena, cada vez más dependiente de lo que otros piensen para sentir que existes. Y en ese proceso pierdes algo clave: la confianza en tu propio juicio. La muerte del pensamiento profundo. Nicholas Carr, en The Shallows, muestra cómo Internet está reprogramando nuestros cerebros para la superficialidad. Cuando estás siempre hablando, tuiteando, posteando, pierdes la capacidad de reflexionar a fondo. Tus pensamientos nunca pasan del borrador. Te vuelves incapaz de la contemplación silenciosa, el origen de las grandes ideas. Los mejores insights nacen del silencio, no del ruido. Pero estamos olvidando cómo callar, cómo liberarte. Si todo esto es cierto, ¿cómo rompes el ciclo? ¿Cómo recuperas el poder del silencio en un mundo que solo valora el ruido? La respuesta no es simplemente quedarte callado, sino reaprender el arte estratégico de la comunicación, una habilidad que pocos dominan. El poder contraintuitivo de callar high. Un ejercicio sencillo que revela mucho. Por un día, cuenta cada palabra antes de decirla. No como un voto de silencio, sino como un acto de estrategia. Descubrirás que el 90% de lo que dices sobra y que el 10% restante gana un peso brutal cuando no está diluido en tonterías. Este es el primer paso de la rebelión. Entender que el silencio no es pasivo. Es una agresión controlada contra un mundo que te quiere obligar a hablar. Domina los 3 filtros de Sócrates. En la Atenas antigua, Sócrates propuso un test para cada palabra. ¿Es verdad o solo estás llenando el silencio? ¿Es necesario o es puro reflejo de ansiedad o ego? ¿Es útil o solo estás dando armas para que te ataquen después? Aplícalo a cada tweet, cada correo, cada plática. Verás patrones. ¿Cuántas veces hablas por costumbre, no por propósito? La arte de la economía de palabras. Estudia a los grandes comunicadores estratégicos. Churchill, frases cortas, memorables, letales. Steve Jobs, presentaciones calculadas donde cada diapositiva, cada pausa tenía un propósito. Maquiavel, escribió mucho sobre política, pero nunca sobre sí mismo. La técnica es simple. Reduce a la mitad. Corta el 50% de lo que ibas a decir. Espera, aguanta 24 horas antes de responder a provocaciones. Sustituye. Cambia explicaciones por preguntas que hagan hablar a los demás. Recupera el misterio personal. El misterio no es ser secreto, es ser selectivo. Crea huecos estratégicos. Deja a la gente con curiosidad sobre ti. Cambia opiniones por acciones. Muestra, no cuentes. Domina la pausa. 3 segundos de silencio en una plática pesan más que cualquier argumento. En redes, esto significa postea resultados, no procesos. Responde con preguntas, no con opiniones. Deja que los demás adivinen el 30% de quién eres. El entrenamiento del silencio activo. Dieta de información. Un día a la semana. No hagas referencia a ti mismo. Nota cuántas conversaciones mueren cuando dejas de hablar de ti. Juego de observación.
En reuniones, cuenta cuántas personas hablan solo por escucharse. Verás patrones de manipulación verbal que nunca notaste. Escritura selectiva. Antes de postear, escribe 10 versiones más cortas. Publica la más breve. Cuando hablar es un arma. Hay momentos en que las palabras son necesarias, pero deben dispararse como balas, no como confeti para marcar límites. Pocas palabras, tono firme, consecuencias claras. En negociaciones, quien habla menos gana más. Para inspirar, un discurso solo funciona si es raro. Recuerda, las palabras son como flechas, una vez lanzadas no regresan. Proverbio indígena, el último secreto, el silencio como espejo del alma cuando dominas. El silencio estratégico. Algo cambia, empiezas a escuchar tus propios pensamientos. No el ruido ansioso que busca likes, sino esa voz profunda que siempre estuvo ahí, enterrada bajo capas de barullo social. La gran paradoja es esta: mientras menos hablas al mundo, más te escuchas a ti mismo. La liberación del teatro. Social Jean-Paul Sartre tenía razón. El infierno son los otros, pero no por lo que creemos. El verdadero infierno es la actuación constante que adoptamos cuando creemos que necesitamos validar nuestra existencia con palabras. Al cultivar el silencio, descubres qué pensamientos son realmente tuyos. Dejas de confundir existir con ser visto. Recuperas el control de tu propia mente. El poder supremo, volverte incalculable. En las artes marciales hay un principio llamado Mushin, mente sin mente. Es el estado donde el guerrero actúa sin dudar, sin charlas internas, en perfecta sintonía con el momento. En el mundo moderno, cuando dejas de anunciar tus movimientos, te vuelves impredecible. Cuando no explicas tus motivos, te haces indescifrable. Cuando resistes la tentación de hablar, te vuelves incalculable. Esa es el arma definitiva en un mundo que cree haber descifrado todos los comportamientos humanos. La revolución silenciosa imagina una vida donde tus acciones hablen tan fuerte que tus palabras sean joyas raras. Tu silencio incomode a quienes esperan encontrar tus debilidades. Tu presencia se sienta antes de que abras la boca. Esto no es un sueño. Es lo que pasa cuando dejas de necesitar validación verbal. El último paradoxo, el secreto final que Maquiavel nunca escribió, pero que recorre toda su obra. Los verdaderamente poderosos no callan a los demás. Callan su propia necesidad de ser escuchados. Cuando llegas a ese punto, algo mágico ocurre. El mundo empieza a pedir tus palabras. Y ahora cada palabra tuya, por ser rara, lleva el peso de 1000 discursos. Epílogo, el llamado al silencio. La elección no es entre hablar o callar, sino entre ser esclavo de la necesidad de hablar o convertirte en maestro de la comunicación estratégica. El camino al poder no está en lo que dices, sino en lo que decides no decir. Y ahora, la pregunta clave: ¿qué versión de ti sacrificarás en el altar de las palabras sobrantes? No olviden suscribirse al canal. Denle like si esta clase valió su tiempo. Comenten qué les pareció o compartan alguna experiencia personal. Nos vemos en la próxima.